¿Quieres saber cómo la fe puede transformar tu vida? Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para seguir historias de milagros, superaciones y experiencias que te tocarán el corazón. No te lo pierdas. Mi nombre es Valeria, y esta es la historia de cómo fui rescatada de las tinieblas hacia la luz. Crecí en una familia de brujas en Guadalajara, México. Mi madre, Catalina, era conocida por sus poderosos hechizos. Desde pequeña, me enseñaron a manipular energías y lanzar maldiciones. Mi infancia estuvo rodeada de rituales, velas e invocaciones. No conocía a Dios, solo las fuerzas ocultas. A medida que crecía, sentía un vacío inexplicable. A pesar de estar rodeada de poder, había algo que faltaba. En el fondo, sabía que eso no era vida, pero tenía miedo de cuestionarlo. Mi madre decía que estábamos destinadas a servir a las tinieblas. En mi adolescencia, comencé a rebelarme contra las órdenes de mi madre. Quería vivir como una joven normal, pero mi madre insistía en que debía continuar con la tradición de la familia. Fue en ese tiempo que conocí a Sebastián, un joven cristiano que siempre hablaba sobre Dios. Me reía de sus historias sobre milagros y fe, pero, en secreto, sentía curiosidad. Sebastián decía que Dios tenía un propósito para mi vida. Algo dentro de mí quería creer, pero el miedo al infierno y a las maldiciones me mantenía en el camino equivocado. Mi madre decía que, si abandonaba la brujería, las consecuencias serían terribles. Con 18 años, decidí que era hora de probar mi poder. Mi madre me convocó para un gran ritual, uno de los más peligrosos. Debía lanzar una maldición contra una iglesia cristiana local. Aquella noche fue fría y oscura. Con un círculo de velas alrededor de mí, comencé a recitar las palabras del hechizo. Mientras hablaba, sentí una presencia extraña, algo más fuerte que cualquier espíritu que hubiera invocado antes. De repente, fui arrastrada a un lugar oscuro y aterrador. Estaba en el infierno. El calor de las llamas y los gritos de las almas perdidas me envolvían. Fue allí donde comencé a entender el destino que me esperaba. En el infierno, vi rostros familiares, personas que conocí durante los rituales. Gritaban pidiendo ayuda, pero nadie podía salvarlas. Estaba aterrada. Un demonio alto y grotesco se acercó a mí con una lanza en las manos. Dijo que yo estaba marcada para ese lugar desde el día de mi nacimiento. Sentí un profundo desespero y clamé por ayuda. Por primera vez en mi vida, recordé las palabras de Sebastián: Dios nunca abandona a quienes claman por él. Con lágrimas en los ojos, grité: Dios, ayúdame, perdóname. Y, como un milagro, fui arrastrada de vuelta a la realidad. Estaba viva. Desperté en el suelo frío de mi habitación. Mi madre me miraba con ira. ¿Qué ocurrió?, preguntó. No sabía cómo explicarlo. Algo había cambiado en mí. Ya no quería vivir esa vida. Días después, fui a buscar a Sebastián. Le conté sobre mi experiencia. Me llevó a su iglesia, donde fui recibida con amor y comprensión. Los cristianos no me juzgaron, a pesar de saber de mi pasado oscuro. Escuché sobre el perdón de Dios y cómo Jesús transformaba vidas. Eso tocó profundamente mi corazón. Decidí que necesitaba cambiar, pero sabía que mi madre no lo aceptaría fácilmente. Mi conversión fue el inicio de una gran batalla. Mi madre se enfureció cuando supo que estaba asistiendo a la iglesia. «Estás traicionando a nuestra familia», gritó. Pero yo estaba decidida. Por primera vez en mi vida, sentía paz. Los cristianos me enseñaron a orar y a confiar en Dios. Sin embargo, las cosas empeoraron. Mi madre comenzó a hacer rituales contra mí,
tratando de traerme de vuelta al mundo de las tinieblas. Sentía fuerzas malignas intentando arrastrarme, pero continué orando. Recordé las palabras de la Biblia: resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Fue una lucha espiritual intensa. Los ataques espirituales continuaban. Pesadillas, voces y visiones trataban de asustarme. Pero, cada día, me fortalecía en la fe. Sebastián y la iglesia oraban por mí constantemente. Una noche, tuve un sueño con Jesús. Él me decía: yo soy la luz que expulsa toda oscuridad. Desperté llorando, pero aliviada. Sabía que no estaba sola. Comencé a compartir mi historia en la iglesia, y muchas personas que también estaban atrapadas en el ocultismo comenzaron a liberarse. Descubrí que mi testimonio tenía poder. Dios me estaba usando para transformar vidas. Mi madre no desistió. Hizo todo lo posible para alejarme de la iglesia. Una noche, invadió mi casa con otras brujas. Intentaron forzarme a participar en un ritual. Caí de rodillas y comencé a orar en voz alta. Las brujas se rieron, pero algo sucedió. No podían acercarse a mí. Parecían estar detenidas por una fuerza invisible. Mi madre, furiosa, gritó: Él te está protegiendo. Me di cuenta de que Dios estaba allí. Las brujas se fueron, pero mi madre me lanzó una mirada llena de odio. Sabía que esa batalla aún no había terminado. Sebastián sugirió que me alejara por un tiempo. Fui a una ciudad vecina y me quedé en casa de una señora cristiana llamada Esperanza. Ella me contó que también había sido bruja, pero que había encontrado la luz de Dios. Si yo pude salir, tú también lo lograrás, dijo. Sus palabras me dieron esperanza. Esperanza me enseñó mucho sobre la Biblia y la importancia del perdón. Sabía que algún día tendría que perdonar a mi madre, a pesar de todo lo que había hecho. Dios me estaba moldeando y preparándome para algo más grande. Un día, recibí una noticia que cambiaría todo: mi madre estaba gravemente enferma. A pesar de todo, mi corazón se llenó de compasión. Volví a casa para cuidarla. Durante ese tiempo, traté de compartir el amor de Dios, pero ella resistía. ¿Crees que tu Dios puede salvarme?, preguntó con desprecio. Yo solo respondí: sí, Él puede. A pesar del dolor y la enfermedad, mi madre seguía practicando la brujería. Pero yo sabía que Dios tenía un propósito para todo eso. Continué orando por ella, creyendo que, en su tiempo, el milagro sucedería. Mi madre comenzó a participar activamente en las reuniones de la iglesia. Poco a poco, se convirtió en una líder respetada, alguien que inspiraba a otros con su historia de conversión. Las personas la escuchaban con atención, impresionadas por su testimonio. Si Dios puede cambiar a alguien como yo, Él puede cambiar a cualquiera, decía. Ver su transformación llenaba mi corazón de alegría. Estábamos viviendo lo que muchos consideraban imposible. Dios nos mostró que los milagros todavía suceden, incluso en medio de los desafíos más difíciles. Las amenazas de las brujas continuaron, pero ahora estábamos preparadas espiritualmente. Un día, una de ellas apareció en nuestra casa, gritando que mi madre había traicionado sus raíces. Mi madre respondió con firmeza: encontré la verdad en Cristo. No hay nada que puedan hacer para alejarme de esto. La mujer lanzó una maldición, pero oramos de inmediato y sentimos la presencia de Dios protegiéndonos. Una vez más, comprobamos que la luz siempre vence a las tinieblas. Mi madre decidió organizar un evento en la iglesia para ayudar a quienes estaban atrapados en prácticas ocultas. Invitó a esbrujos y a personas que, como ella, habían sido liberadas por el poder de Dios. Durante el evento, escuchó muchos testimonios de transformación. Fue un momento poderoso, donde lágrimas, oraciones y abrazos se entrelazaron. Mi madre, emocionada, declaró: Dios nos trajo hasta aquí para hacer luz.
que nunca lo olvidemos. Fue un hito en nuestra jornada de fe. A pesar de las bendiciones, todavía había personas incrédulas que dudaban de la sinceridad de nuestra transformación. Los críticos señalaban con el dedo, cuestionando si realmente habíamos dejado atrás el pasado. Mi madre, sin embargo, mantenía la cabeza en alto. No importa lo que digan. Yo sé quién me liberó, decía. Cada crítica era un recordatorio de cuánto había hecho Dios por nosotras. Su fe no se tambaleaba. Al contrario, se fortalecía más. Y yo sabía que esa fuerza venía directamente del cielo. Una noche fría, recibimos una noticia impactante. Una de las antiguas amigas de mi madre fue encontrada muerta en un ritual oscuro. Mi madre lloró mucho, lamentando que no hubiera conocido la verdad antes de partir. Este suceso reforzó aún más nuestra misión de compartir el Evangelio. Tenemos que rescatar a los que aún están perdidos, dijo mi madre. Y así, nuestra jornada continuó, con más determinación y fe en Dios. El tiempo pasó, y nuestra vida cambió por completo. Mi madre se convirtió en una referencia en la comunidad cristiana. Muchos acudían a ella en busca de consejos y oraciones. Dios transforma vidas, decía. Nuestra casa, que antes era un lugar de oscuridad, ahora estaba llena de paz y amor. Cada rincón irradiaba la presencia de Dios. Las marcas del pasado habían sido borradas, y lo único que quedaba era gratitud y esperanza. Sabía que estábamos viviendo un milagro. Un día, mientras paseábamos por la ciudad, encontramos a una mujer que mi madre reconoció. Era una antigua rival en el mundo de la brujería. Al verla, la mujer se acercó con lágrimas en los ojos. «Necesito ayuda. Ya no quiero esta vida», dijo. Mi madre la abrazó sin dudarlo. «Dios te ama, y tiene un plan para ti», respondió. Fue un momento conmovedor. Una alma más había sido tocada por el poder de Dios, y eso llenó nuestros corazones de alegría y esperanza. Esa mujer comenzó a asistir a la iglesia y, con el tiempo, también compartió su testimonio. Nuestra comunidad crecía, llena de personas que antes estaban perdidas pero encontraron la luz. Cada historia de conversión era un recordatorio de cuán poderoso y misericordioso es Dios. Mi madre decía, no importa que tan lejos estés, Dios siempre puede alcanzarte. Y esa verdad resonaba en cada corazón presente. Veíamos el fruto de nuestro trabajo y sabíamos que esto era solo el comienzo. Hoy, al mirar hacia atrás, veo cuánto Dios nos ha transformado. Mi madre es una nueva persona, llena de paz y amor. Nuestro testimonio es una prueba viva de que Dios hace milagros. La luz venció a las tinieblas, y nuestra familia fue restaurada. Quiero dejarte un mensaje a ti que estás escuchando, no importa qué tan perdido te sientas, Dios tiene un propósito para tu vida. Confía en Él, y verás su mano poderosa transformar todo a tu alrededor. Esta es nuestra historia de fe y redención. Los días junto a mi madre fueron difíciles. Sabía que su tiempo se estaba agotando, pero no dejaba de hablarle sobre Dios. Una noche, mientras ella dormía, escuché su voz baja. Dios, si eres real, muéstrame una señal. Mi corazón se aceleró. Esa fue la primera vez que escuché a mi madre decir algo así. Continué orando, pidiendo que Dios tocara su corazón. Al día siguiente, ella parecía más tranquila, menos amarga. Me di cuenta de que algo estaba cambiando lentamente. Dios estaba trabajando de manera invisible, pero poderosa. Mi madre comenzó a preguntar más sobre la iglesia y la Biblia. Aún era resistente, pero su curiosidad era evidente. Un día, me miró y me dijo, ¿realmente crees que hay perdón para mí? Con lágrimas en los ojos, le respondí, sí, Dios perdona todo. Solo hay que pedirlo. La vi reflexionar sobre eso, como si estuviera luchando contra sus propios demonios. Era una batalla interna, y yo sabía que Dios estaba ganando poco a poco. Con cada conversación, la barrera que nos separaba se iba reduciendo. Una noche,
mi madre tuvo un sueño que la conmovió profundamente. Se vio a sí misma en una habitación oscura, rodeada de llamas. Había voces que la acusaban y se reían de ella. Entonces, apareció una luz intensa y una voz suave dijo: «Ven a mí, y te liberarás». Ella despertó llorando, asustada, pero aliviada. Me contó el sueño, y supe que era Dios llamándola. «¿Crees que fue una advertencia?», preguntó. «Creo que fue una invitación», respondí. Ese momento fue crucial para su transformación. Mi madre decidió visitar la iglesia. Fue un gran paso para alguien que durante toda su vida rechazó a Dios. Cuando entró, parecía nerviosa, pero fue recibida con amor. Durante el servicio, escuchó al pastor hablar sobre el perdón y la redención. Podía ver sus emociones a flor de piel. Al final, el pastor invitó a aquellos que querían aceptar a Jesús a acercarse. Mi madre vaciló, pero algo la impulsó a ir. Cuando se arrodilló en el altar, lágrimas recorrieron su rostro. Dios estaba trabajando poderosamente. La conversión de mi madre fue un milagro que muchos no creerían. Pero no fue el fin de los desafíos. Algunos antiguos conocidos suyos empezaron a perseguirla, diciendo que estaba traicionando sus raíces. Mi madre, ahora firme en su fe, respondía con amor: «Encontré la verdad, y la verdad me liberó». Pero yo sabía que las fuerzas espirituales de las tinieblas no desistirían tan fácilmente. Las dos continuamos orando constantemente, buscando fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos que vendrían. Una noche, recibimos una visita inesperada. Era una antigua amiga de mi madre, una bruja muy respetada en la comunidad. Vino a tratar de convencerla de que volviera a la brujería. «No puedes abandonar lo que somos», dijo. Mi madre, ahora firme en su fe, respondió: «Elegí la luz. No hay nada en las tinieblas que quiera recuperar». La mujer se enfureció y lanzó una amenaza: «Pagarás por esta traición». Sentimos el peso de esas palabras, pero sabíamos que Dios era más grande que cualquier maldición. Las amenazas se intensificaron. Pesadillas, visiones e incluso objetos de la casa moviéndose solos se volvieron frecuentes. Mi madre y yo sabíamos que estábamos en una batalla espiritual. Orábamos juntas cada noche, clamando en el nombre de Jesús. Un día, mientras orábamos, sentimos una paz indescriptible. Sabíamos que Dios nos estaba protegiendo. Esa paz nos dio fuerzas para mantenernos firmes. A pesar de las dificultades, no nos rendimos. Nuestra fe era más grande que cualquier miedo. Estábamos seguras de que Dios nos daría la victoria. Mi madre comenzó a compartir su testimonio en la iglesia. Su historia tocó muchas vidas, especialmente aquellas que aún estaban atrapadas en el ocultismo. Hablaba con autoridad, como alguien que había conocido de cerca las tinieblas, pero que fue rescatada por la luz. Cada vez que contaba su historia, se sentía más fuerte. Dios estaba usando su pasado oscuro para traer esperanza a otros. Me sentía orgullosa de ver su transformación. Lo que antes era motivo de vergüenza ahora era un testimonio poderoso del amor y la gracia de Dios. A pesar de nuestra nueva vida, las sombras del pasado seguían persiguiéndonos. Un día, encontramos una marca extraña en la puerta de la casa, un símbolo de maldición. Mi madre lo reconoció de inmediato. «Todavía están intentando asustarnos», dijo. Pero, en lugar de temer, tomamos nuestra Biblia y comenzamos a orar. Declaramos que nuestra casa pertenecía a Dios. Sentimos una paz que nos envolvía. Sabíamos que las tinieblas ya no tenían poder sobre nosotras. Dios nos había liberado. Un día, mi madre decidió visitar su antigua comunidad de brujas para compartir su testimonio.
Muchos se burlaron de ella, pero algunos escucharon con atención. Conocí el infierno, y no se lo deseo a nadie, dijo. Pero hay esperanza en Dios. Algunas personas comenzaron a hacer preguntas, curiosas por el cambio que veían en ella. Mi madre siguió hablando del amor de Dios, plantando semillas de fe en corazones endurecidos. Sabía que, algún día, esas semillas darían fruto. Con el paso del tiempo, nos dimos cuenta de que nuestra lucha espiritual estaba lejos de terminar. Mi madre enfrentaba batallas internas. Una noche confesó que aún tenía pesadillas con las prácticas antiguas. Le recordé el poder del perdón de Dios y que el pasado ya no tenía poder sobre nosotras. A pesar de las dificultades, nos mantuvimos firmes en la fe. Cada oración nos fortalecía. Sabíamos que Dios era nuestra roca y que ningún mal podría separarnos de su amor y protección.